vamos a presentarnos a Dios en oración. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor, te adoramos, te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna. Señor, y no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos. Gracias por esta verdad revelada a nuestros corazones, Señor. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues reconocemos, Señor, que ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones. Considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día a ser transformados, Señor, a ser renovados en ti. Padre, te presentamos esta programación. Permite que cada hermano que está con nosotros conectado desde los distintos países, Señor, desde los Estados Unidos, desde República Dominicana, desde Alemania, desde Colombia, desde Panamá, desde México, Señor, que puedan sentir tu divina compañía, Señor, y que en ellos se pueda llevar esa promesa escrita en tu palabra. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come, así será tu palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía, antes hará lo que tú quieras y será prosperada en aquellos a quienes la has enviado, Señor. Te presentamos, Señor, cada hogar, cada niño, cada persona que está diariamente escuchando tu palabra. Prepara nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras manos para entender, para amar y para hacer tu voluntad, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Permítenos que podamos aprender cada día algo nuevo, porque tu palabra, Señor, es fuente inagotable de sabiduría. Quédate con nosotros, Señor, te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado, Señor, y en él te damos las gracias. Amén. Bueno, para este día vamos a iniciar la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Y bueno, sin duda alguna, esta iglesia es de suma relevancia, puesto que el apóstol Pablo le dirige una carta a ellos. Pero recordemos también que la iglesia que estaba fundada en este lugar, en Éfeso, también recibió una carta, fue escrita una carta para ella, como lo detalla el libro del Apocalipsis. Y precisamente es la primera carta que se describe en este capítulo, en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis, a la iglesia de Éfeso. Y notemos, ¿verdad?, cómo Dios se preocupa por cada una de las iglesias que están sirviéndole, que están allí con Él. Y cuando nosotros observamos esto, nos damos cuenta que esta la forma de comunicación, porque una de las formas más usadas en estos tiempos eran las misivas, las epístolas, como también se llaman, las cartas, que tenían la particularidad de enviarse por correo, ¿verdad? Y eran a través de, en el caso pues de animales que se transportaba y se llevaban para comunicar un mensaje, para dar una razón. Y observamos cómo el apóstol Pablo diligentemente no solamente los asistía de manera presencial, sino también acudía a sus necesidades por medio de este gran medio de comunicación como lo es la carta. Y en esta oportunidad, pues, la iglesia ubicada en Éfeso recibe del apóstol Pablo esta misiva. Y también, recordemos, también Éfeso también aparece en el libro del Apocalipsis como dando esa carta que el Señor manda
a que se le enviase. Así que esto es bastante interesante, muy importante reconocer la seriedad que abarcan las cartas. Imagínense, si nosotros nos sentamos a pensar, bueno, yo voy un poquito más allá. En nuestra congregación, ¿qué carta le escribiría? ¿Qué mensaje daría Jesucristo a la hermandad reunida, verdad, de cada una de nuestras congregaciones? Porque si ustedes observan las cartas escritas en el Apocalipsis, detallaba la condición de cada una de estas congregaciones, al igual que las cartas que nos está refiriendo el apóstol Pablo, detallaba la condición en la cual estaba esa congregación. Si había que alabarlos, el apóstol Pablo los alababa por cosas que ellos hacían que eran favorables a su vida y era agradable a los ojos de Dios. Pero si había que corregir, el apóstol Pablo de una manera rigurosa también los corregía. Y esto es obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando sentimos quizás que las fuerzas se acaban, vienen esas palabras de ánimo, de motivación, y es algo que nos permite retomar nuevas fuerzas y seguir emprendiendo este glorioso camino, el cual hemos abrazado. Entonces, las cartas revelan verdades que fortalecen la congregación, que corrigen la congregación, que motivan, porque a veces, quizás el correr de los años, hacen que caigamos como en en algo común, o quizás, como le podríamos decir, caer como en la monotonía, hay algo, pero no, la palabra del Señor nos dice que debemos estar renovándonos, y es bíblico. Cada experiencia que nos acerque más a Dios, que nos permita conocerlos más, y todo esto implica fortaleza a los creyentes. Entonces, la epístola del apóstol Pablo, que está fechada entre los años 60 y 61 después de Cristo, el tema que se presenta acá es la iglesia gloriosa. Hace referencia a ese vínculo matrimonial también, que hace la alegoría el apóstol entre Cristo y su iglesia, entre el novio y la novia, entre el esposo y la esposa, y habla temas bastante relacionados con esto. Y es el tema que se trata acá, el trasfondo es que recordemos que Éfeso era un puerto de importancia en la costa occidental del Asia Menor, que estaba situado cerca del actual Izmir, y allí se hallaba una de las 7 iglesias a las que Jesús dirigió sus cartas, que se mencionan precisamente en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 2 y 3 de este libro. Y esto constituye un hecho muy relevante. No podemos dejar pasar esto por alto para estudiar la epístola, debido a que en un principio circuló en aproximadamente el mismo grupo de iglesias. Y aunque Pablo había estado antes en Éfeso, como logramos corroborarlo a través del libro de Hechos, capítulo 18, él comenzó su ministerio en aquella ciudad en el invierno del año 55 después de Cristo, y él sirvió allí por 2 años completos, así como lo detalla el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 19. Y allí él estableció relaciones tan profundas con los efesios que su mensaje de despedida es uno de los más conmovedores pasajes de la Biblia. Recordemos cuando él le narra a este grupo de creyentes, estamos hablando de lo que nos narra el libro de los Hechos, cuando él se despide de ellos, que les dice que no iban a verle más su rostro, esto hizo un sentir muy profundo de dolor a toda esta hermandad, a tal punto que lo abrazaron, lo besaron, lloraron con él e incluso se arrodillaron allí y oraron con él. Una manera de expresar esa gratitud, ese agradecimiento por la labor realizada en estas tierras a través de este fino instrumento de Dios como lo fue el apóstol Pablo. Entonces, notamos que de qué manera la iglesia de Éfeso se estimó el esfuerzo que realizó el apóstol Pablo. Entonces, ¿en qué ocasión
se redacta esta carta? Bueno, mientras él estaba preso en Roma, Pablo escribió la epístola a los Efesios, también escribió la epístola a Filipenses, a los Colosenses y a Filemón. Estando preso, él detalla o escribe estas epístolas, y él estaba allí confinado a la espera de ser juzgado, y él escribe esta carta circular para que fuera leída por varias congregaciones. Entonces, esto que él detalla acá devela el misterio de la iglesia como ninguna otra epístola. La carta a los Efesios nos detalla misterios muy hermosos sobre la iglesia, y la intención secreta de Dios, por supuesto, conlleva a varios objetivos. Y la primera es formar un cuerpo que exprese la plenitud de Cristo en la tierra. Y la segunda sería hacer esto mediante la unión de judíos y gentiles en un solo pueblo, en medio del cual Dios establece su morada. Esta carta nos podemos dar en el tercer punto, que detalla equipar, fortalecer y hacer madurar a este pueblo con el fin de que extienda la victoria de Cristo sobre el mal. Y el mensaje palpitante de Efesios, de esta epístola, es que todo sirva para alabanza de su gloria de Dios. Y la palabra gloria se repite 8 veces en esta carta y alude a la excelencia del amor de Dios, a su sabiduría y a su poder. Y el gran propósito está en el compromiso anunciado por Jesús para edificar una gloriosa, madura y servicial iglesia que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Efesios sigue el proceso por medio del cual Dios está conduciendo a la iglesia hacia el destino propuesto en Cristo, y se dan pasos fundamentales hacia la madurez en dirección al compromiso señalado a la iglesia de luchar contra los poderes de las tinieblas. Antes que la iglesia sea llamada a la batalla, se le enseña a andar, y antes que se le inste a andar, se le enseña cuál es el sitio que ocupa. Y la epístola de los Efesios se divide en 2 secciones. La primera es la posición del creyente, y esta abarca los capítulos del 1 al 3, y la práctica del creyente, que abraza pues los capítulos del 4 al 6. Y en el capítulo 1, la recurrente frase "en Cristo" resume la posición del cristiano como alguien que ha recibido todas las bendiciones espirituales, y se identifica algunas de estas bendiciones como la palabra escogido, sin mancha, adoptado, aceptado, perdonado, predestinado y sellado. Y por medio de rápidas pinceladas, esta serie fundacional de declaraciones se mueve hacia una nueva y enérgica afirmación, declarada en la primera de las 2 oraciones que aparecen en la carta. Pablo ora para que cada cristiano perciba el gran propósito de Dios a levantar a Cristo en triunfo sobre la muerte, que la iglesia conozca ahora la plenitud victoriosa de Cristo mientras resistimos el mal y encaramos el juicio. En el capítulo 2 se describe cómo la gracia de Dios ha formado un solo pueblo en medio del cual puede morar en su plenitud y gloria, y a través de su pueblo se revela su propósito. Escudriñar el mensaje de Efesios requiere comprender 2 palabras utilizadas en el capítulo 3, que son la dispensación y el misterio. Y el apóstol declara que el secreto de Dios al fundar la iglesia no está ya oculto. Ahora el misterio de Dios es conocido, y Él ha diseñado la iglesia para administrar la plenitud de Cristo en todas partes, ministrando como cuerpo vivo y extendiéndose por la tierra y penetrando los lugares celestiales. La multiforme sabiduría de Dios muestra ahora su gloria en la iglesia, y una manifestación que eventualmente resultará en el fortalecimiento, que es la madurez, la confrontación y la victoria del creyente. Sin embargo, la iglesia no puede acercarse a la realización de esta misión sin una comprensión práctica de cómo la gloria de la gracia y la presencia de Dios
afecta la vida cotidiana de cada creyente. El extraordinario llamado a andar como es digno de la vocación con que fuisteis llamado introduce la segunda sección de esta epístola, que abarca desde el capítulo 4 al capítulo 6. Y sistemáticamente Pablo presenta las implicaciones éticas y morales de la vida llena del Espíritu Santo y el proceso de maduración en la obra de perfeccionamiento del creyente y la apelación a ayudar al avance de otros, siguiendo la verdad en amor. Le permitirá crecer en las disciplinas esenciales para la triunfante vida espiritual del guerrero y la guerrera de la fe. Entonces, tenemos que esta epístola descubre sobrecogedoras bendiciones de gracia divina, porque somos aceptos en el amado, como lo refiere el versículo 6 del capítulo 1, y las asombrosas dimensiones de la autoridad espiritual del creyente sobre el mal, según ese poder que actúa en nosotros. Pero esto requiere la previa aceptación por el creyente de la disciplina en la unidad, en la pureza, en el perdón y el andar en la plenitud del Espíritu Santo. Y con esto, todo tipo de relaciones entre los creyentes deben desarrollarse ordenadamente. Al quedar firmemente establecida la idea de que el verdadero poder espiritual brota de la estricta obediencia al orden establecido por Dios para las relaciones interpersonales y la conducta individual. En resumen, la epístola a los Efesios ha sido llamada los Alpes del Nuevo Testamento, el gran cañón de las Escrituras y la reina de las epístolas, no solo por su grandioso tema, sino por la majestad del Cristo que aquí se revela. ¿Por qué? Porque aquí nosotros podemos leer en estos capítulos que Cristo es el Redentor, aquel en el cual y por el cual hallará su consumación la historia, y Él es el Señor resucitado que no solo se ha levantado de entre los muertos y el infierno, sino que reina como soberano, derramando su vida a través de su cuerpo, la Iglesia, la presente expresión suya en la tierra. En el capítulo 2, Cristo es el pacificador que ha reconciliado al ser humano con Dios y quien también hace posible la reconciliación de la humanidad consigo misma. Y la principal piedra del ángulo del templo que está constituido por su propio pueblo, el cual sirve de morada al mismo Dios. Y en el capítulo 3 notamos que Cristo es el tesoro en el que se hallan las inescrutables riquezas de la vida, el que habita en los corazones humanos y nos arraiga en el amor de Dios. En el capítulo 4 vamos a observar y a sentir que Jesús es el dador de los dones ministeriales de su iglesia y el victorioso que ha roto la capacidad del infierno para mantener cautiva a la humanidad. En el capítulo 5 vamos a leer que Cristo es el esposo modelo, dándose a sí mismo sin egoísmo alguno para realzar a su esposa, a su amada iglesia. Y en el capítulo 6, Cristo es el Señor, poderoso en la batalla, la fuente del poder de los suyos, mientras estos se arman para la lucha espiritual. Y con esta breve síntesis, entonces vamos a dar inicio a la lectura de este maravilloso libro o epístola, conocida o mencionada como los Alpes del Nuevo Testamento, el gran cañón de las Escrituras, la reina de las epístolas. Cuántas verdades gloriosas reveladas al hombre a través de estos escritos llenos de unción y de presencia del Espíritu Santo. Escuchemos con atención. Libro de Efesios capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracias sea a vosotros, y paz de Dios, Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado
para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia, descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperamos en Cristo, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. Bueno, iniciamos escalando estos Alpes, como dice la introducción de este libro. Y bueno, Pablo se presenta así, y maravillosa la forma en que él se presenta en los encabezados de cada epístola, pues él es apóstol de Jesucristo y no por voluntad humana, no por capricho, no por herencia, sino por la voluntad de Dios. Y qué lindo al referirse a los santos. Y qué lindo, ¿verdad? ¿A quién va enviada esta carta? Nada más y nada menos que al cuerpo santificado de Cristo. Describe un estado del ser humano y nunca, no un título religioso en la Biblia, no. Los que son llamados así son los que han sido hechos santos mediante la unción. Y esto es lindo, hermanos, porque hay otras instituciones, ¿no?, que hay que esperar morir, comprobar de que hayan hecho algún milagro para ser canonizados y ser dignos de llamarse santos. Pero en nuestra fe no es así. El mismo Dios nos escoge, nos lava, nos santifica, y por su gracia, por su visitación, entonces somos santos, hijos de Dios. Qué lindo, ¿verdad? ¿No les parece este un título maravilloso, glorioso? Cuánta dulzura derramada de Dios a sus hijos. No tenemos que esperar morir para que mire el santo, no, porque Dios mismo nos escoge y nos santifica por medio de su Espíritu Santo, que purifica y sella nuestra alma para la redención eterna. Qué lindo, ¿verdad? Y a este grupo que ha recibido esa salvación y esa santificación es enviada esta misiva a todos los santos, a los fieles que son en Cristo Jesús, los que están en Éfeso. Qué lindo, ¿verdad? Qué manera tan hermosa.
y ruega a Dios porque esa gracia y esa paz que han recibido de Dios y de Jesucristo permanezca en ellos. Qué lindos regalos nos otorga el Señor, su gracia, su paz, su salvación. Y Él expresa que bendito sea el Dios y Padre, ¿de quién? De nuestro amado Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en estos lugares espirituales. Imagínense, se refiere a los privilegios divinos que nos ha concedido Dios a cada creyente. Y esto es haber sido nosotros escogidos, habernos adoptado, habernos perdonado en Dios. Y esto se utiliza de una manera para referirse a esta evidencia preciosa que Dios nos ha otorgado. Y esto que se menciona acá, que ha recibido el pueblo de Dios, son bendiciones que son alcanzadas solamente en el camino de Dios, porque estas bendiciones provienen de lugares celestiales en Cristo. Así que esto no se compra en el supermercado, esto no se compra ni se adquiere en una tienda. Estas dádivas, estos regalos del Señor provienen de los lugares celestiales. Qué lindo, ¿verdad? Qué detalles tan hermosos hallamos en estas verdades reveladas. El Señor nos ha escogido antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, cuando Él nos dice que hemos sido predestinados, esto afirma la existencia de un plan y de un propósito divino garantizados para todos los redimidos. Esto no sugiere ningún fatalismo que incluye a unos mientras a otros excluye. Esto no quiere decir de que yo nací para perderme y por mucho que busque en Dios, yo no pertenezco a ese plan. No, esto no se puede interpretar de esa manera. Nos ha hecho para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos ha hecho aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? ¿Quién es el amado? Es decir, esto que nos escribe el apóstol Pablo, aceptos, significa literalmente agraciados por la gracia de Él. ¿En quién? En Cristo. Y este es un término recurrente que designa la esfera en que tiene lugar toda salvación y el ámbito en el cual se realizan los propósitos del reino de Dios. Nos ha hecho acepto, hemos sido agraciados a través del amado, de su amado Hijo, en quien tenemos redención. ¿Por qué? Por su sangre, ese perdón de pecados según esa riqueza de su gracia. Y esta carta insiste reiteradamente en que la fuente de toda gracia es la muerte expiatoria de Jesucristo en la cruz, al costo de su sangre redentora. Y Dios ofrece perdón solo a través de Cristo, y el perdón es posible porque Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Qué verdades, qué cosas tan hermosas nos toca nosotros descubrir por medio de su palabra. Y esto que hizo, este sacrificio que hizo Jesucristo, causó en nosotros que sobreabundara toda sabiduría y toda inteligencia, a modo que nos da a conocer ese misterio que estaba implícito en su voluntad, según su beneplácito, porque Él se había propuesto en sí mismo de que todas las cosas, de que toda la esencia de la vida estuviesen reunidas en Cristo para así poder dispensar el cumplimiento que en Él se refieren a los tiempos. Y ese misterio era antes un secreto divino, pero ahora en el Nuevo Testamento es una verdad completamente revelada para ser comprendida y aplicada. Y esa dispensación
que alude a la administración o el manejo de una casa de un periodo de tiempo restringido, y Pablo está aquí hablando de los arreglos o de las dispensaciones de Dios a través de los tiempos de la historia de la humanidad. Entonces, ese designio de su voluntad, asimismo tuvimos en herencia, y ha sido este propósito de hacer todas sus cosas según el designio de su voluntad. Nos dice que este es el plan eterno e inalterable de Dios. Repetidas referencias, por supuesto, que implica la voluntad de Dios, que establece la confianza en el firme propósito y el sólido fundamento de la vida otorgada por medio de Cristo Jesús, a fin de que nosotros, vuelve a reiterar lo que se había anunciado en el versículo 6, seamos para Él alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Él. Y en Él también ustedes, fíjense cuando Él hace referencia a todo lo que nos hace esta promesa, que nosotros seamos alabanza, y en Él también ustedes, vosotros habéis oído la palabra de verdad, este evangelio que es salvación, pues habiendo creído en Él, en esta verdad, hubo un resultado glorioso, y fue el sello con el Espíritu Santo como promesa. Qué hermoso. Cuando nosotros somos sellados, y expresa el apóstol Pablo en el versículo 13, fuisteis sellados. Y esto es visto por algunos como, una referencia a la justificación, pero este término se utiliza aquí y hace un énfasis a este versículo, a la justificación, implica aceptación. Sellar evoca el concepto de la autoridad. Por lo tanto, este versículo debe referirse a lo que nos detalla de haber recibido la plenitud del Espíritu Santo después de que el apóstol Pablo les ministró el plan de salvación. Entonces, la más clara evidencia de todo creyente es estar conformado su vida por la presencia plena del Espíritu de Dios en él. Y esto lo hemos experimentado a través de los tiempos, cómo Dios a plenitud sella este pacto para emanar así la verdad suprema del plan de salvación en cada creyente. Y Él les dice, esto que han recibido vas a ser las arras de nuestra herencia. Y esta palabra se expresa en distintas cartas apostólicas. Las arras significan literalmente ese depósito, ese pago inicial o ese pago de entrada, esa cuota inicial, eso de que nos afirma del que el contrato ya entra en vigor, ya está válido, y ahí está, como arras, como el primer pago de la eternidad, tenemos la presencia plena de Dios en nuestras vidas. Nótese esa forma gloriosa, y la inversión hecha en nosotros por el Espíritu Santo es el título que da la garantía a Dios de ser nuestro dueño completamente y para siempre. Para conocer el peso y la dimensión de la vida de oración en la iglesia primitiva, nosotros nos damos cuenta aquí, en este versículo, cuando dice, no sé, fíjense, él expresa de lo que son las arras hasta la redención, pero también nos hace referencia en los siguientes versículos que por esa causa él ha escuchado de la fe que tienen los efesios en Cristo Jesús y de ese amor que han manifestado hacia todos los santos. Y por esa razón, el apóstol Pablo les revela, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Cómo serían las oraciones del apóstol Pablo? En las cartas que él envía a sus congregaciones, a las congregaciones, les recuerda que aparecen escritas en sus memorias
y no cesa de orar a favor de ellos. Entonces, para conocer el peso, ¿verdad? Y esa dimensión de la vida de oración, nos damos cuenta cómo el apóstol Pablo ejercía una intercesión continua a Dios a favor de cada uno de los creyentes, para que Dios, nuestro Señor Jesucristo, quien es Padre de gloria, les dé a cada uno de los creyentes ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esa sabiduría, esa revelación no debe ser interpretada como elementos místicos. Sabiduría tiene que ver con principios prácticos y funcionales, y la revelación se refiere a una percepción clara y a un entendimiento aplicable. ¿Cuál es la fuente divina y sobrenatural de esto? Por supuesto que Dios, a través de su Espíritu Santo, nos dota de sabiduría, de conocimiento, para que podamos entonces así aplicar de manera palpable su voluntad manifestada en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza y a qué hemos sido llamados, cuál es nuestra esperanza, cuál es nuestro llamado, y para que logremos disipar toda duda que trate de alejarnos de esas riquezas de la gloria, de la herencia de los santos. ¿Cuántas veces se mina nuestro corazón por la duda y por la incredulidad? Sin embargo, el apóstol Pablo nos dice aquí que ruega a Dios para que esa sabiduría, esa revelación sea manifestada en ellos, para que puedan entonces entender cuáles son las riquezas de la gloria, de la herencia de los santos. Y nótese que cuando él inicia el escrito, esta carta va dirigida ¿a quiénes? A los santos. Pues esos santos a los cuales se está dirigiendo tienen una herencia en gloria, y es una grandeza que esto hace, cuando el creyente lo conoce, que se llene de esa fortaleza. Entonces él pide ese espíritu de revelación, y Pablo dice que ora, por supuesto, para que los destinatarios de su carta reciban ese espíritu de sabiduría y de revelación, con el doble objetivo de que conozcan a Cristo y entiendan el propósito y el poder de Dios en sus vidas. Y tal revelación es como un descorrer del velo del corazón, a fin de que puedan recibir ese entendimiento profundo sobre la manera en que la palabra de Dios intenta obrar en nuestras vidas. Y también se puede aplicar la enseñanza a la predicación especialmente ungida para ayudar a la gente a ver la gloria de Cristo y esas manifestaciones de su propósito y ese poder en sus vidas. Pero recordemos que el hacer semejante uso bíblico del término, tal como aparece aquí en este libro en esta epístola de Efesios, es de sabio recordar su otro uso, aún más grandioso, porque la palabra, que es revelación, se emplea de dos maneras en la Biblia, y es importante distinguirlas, no solamente para evitar confusión en el estudio de la palabra de Dios, sino también para evitar caer en la trampa de las ideas humanistas y en un error irremediable. A las Sagradas Escrituras se les llama también la palabra revelada de Dios, y la Biblia declara que la ley de Dios y los profetas son el resultado de la revelación divina, lo cual describe a todo el Antiguo Testamento así revelado, y en el Nuevo Testamento esta palabra también se aplica a las Escrituras, y las cuales llegaron a formar parte del canon completo de la Biblia, y el contenido de la palabra de Dios está completo, es decir, la sabiduría y el entendimiento, al igual que un hablar sano y práctico, recomiendan que el creyente de hoy conozca y claramente exprese lo que quiere decir cuando habla de revelaciones. Y el Espíritu Santo, a decir verdad, nos da la revelación así como este texto lo enseña. Pero esta infusión profética nunca se le debe considerar, al igual que la recepción real de las Sagradas Escrituras, con todo y lo bueno que puede ser ayuda a nuestra intuición el estudiar la palabra de Dios. La finalidad de la totalidad de la revelación de la Santa Palabra es el único fundamento seguro
para la edificación de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque esto nos relata, en resumen, lo que Jesucristo expresó al cerrar el sermón profético. El que me oye mis palabras y las hace, yo le voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. El que las oye y no las hace, va a ser uno como el que hizo su casa sobre la arena. A ambos personajes fueron azotados por situaciones adversas, pero a pesar de que ambos fueron azotados, los dos no tuvieron el mismo resultado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros procuramos que esta revelación mostrada de Dios en nuestras vidas sea practicada en nosotros, entonces se hace efectiva la verdadera bondad de Dios en nuestras vidas al cumplir en nosotros su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que nos alimenta y nos guía. Y esa revelación, una vez entendida, hace en nosotros, por supuesto, cambio total de la actitud. Entonces, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, nos dice, esto quiere decir que en nuestro corazón debemos recibir ese resplandor de la esperanza que nos llega cuando entendemos la enorme inversión que Dios ha hecho en nosotros, lo que ha hecho por nosotros, esa inversión incalculable. Hay uno de nuestros pensamientos que dice que con todo el oro del mundo no se compra un alma. Y es cierto, Jesucristo dijo, ¿qué dará el hombre por su alma? ¿Qué pago? ¿Qué dará? No hay. Entonces, esto nos aparece acá cuando dice la eminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de la fuerza. Y según aparece, por supuesto, toda la grandeza y lo que Dios comparte en este plan glorioso de la salvación. Hace referencia que esto operó en Cristo resucitándole de los muertos y donde lo sentó a la diestra en lugares celestiales. Y eso no se refiere al cielo en el sentido de ser el lugar destinado a los redimidos. En lugar de ello, la palabra aquí que se refiere al reino invisible rodea nuestra presente situación diaria. La arena o la esfera donde se desarrolla la acción y la actividad espiritual, la autoridad de Cristo que se manifiesta en toda época y supera cualquier poder conocido, está aquí y ahora. El Señor está al control y al dominio, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y estos son términos usados constantemente para referirse a las autoridades gubernamentales en los reinos visibles e invisibles, que el Nuevo Testamento revela una jerarquía invisible o poderes malignos que engañan y manipulan la conducta humana y haciendo de este modo avanzar las estrategias satánicas. Y Cristo mismo y todos los que están en Cristo son puestos en la autoridad sobre estos poderes, una autoridad que solo la batalla espiritual puede afirmar, demostrar y mantener. Entonces, cuando hace referencia que Él sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y el intento primario de esta carta es mostrar a la iglesia como la presente y física presencia de Cristo. La iglesia tiene que estar llena con el poder del Espíritu Santo y ha recibido la orden del Señor Jesucristo de representarlo en la sociedad y dar a conocer su vida, su amor, su poder. Un compromiso muy grande que tiene la esposa del Cordero. Seguimos avanzando. Efesios capítulo 2. Y de ella recibisteis vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia,
entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, que erais llamado incircuncisión, por la que se llama circuncisión hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la república de Israel y extranjero a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino, y anunció la paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca, que por él los unos y los otros tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Bueno, notamos en este versículo que sigue expresando la grandeza de la gracia de Cristo derramada a la humanidad y alcanzada por medio de la fe. Y Él os dio vida a vosotros. Fíjense la preciosa verdad revelada. Vosotros estabais muertos. Miren, el hombre no necesita meramente a un guía o a un maestro. ¿Saben por qué? Porque el hombre sin Dios está muerto. Y lo que necesita es a alguien capaz de resucitar su espíritu, llevarle a la vida. ¿Y quién? ¿Quién de todas las edades en la historia? ¿Quién puede ejercer este poder? No, miren, es que el nacimiento de Cristo creó tanto impacto en la humanidad que aún dividió la historia en antes y después de Cristo. La misma ciencia nos trae la evidencia plena de que Jesucristo nació y vivió. Entonces, ¿cómo dudar de la grandeza de su poder? Y hace referencia a en los que ellos estuvieron en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo. ¿Cuáles son las corrientes de este mundo? Las que impone el príncipe de la potestad del aire. Y es ese mismo espíritu que ahora sigue operando en los hijos de desobediencia. Y este modo, esas actitudes de la sociedad son formadas por el príncipe de la potestad del aire. Y es un título que se le da a Satanás que tiene relación con la influencia que ejerce sobre todas y cada cultura. Sin embargo, nos dice que en ellos estaban allí en ese tiempo, ellos pertenecían a esas corrientes y eran por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás que no han aceptado
la fuente de vida que es el Señor. Y esos hijos de ira, el fin inevitable de los hijos de desobediencia, es estar bajo la condenación de un Dios justamente airado, y es enfrentar el juicio justificado por haber violado fronteras conocidas en orden espiritual y moral, porque si bien es cierto que no todos en el mundo se les ha sido revelado la palabra de Dios, pero hay un código moral que el Señor ha elevado en nuestro ser, y a eso se le llama conciencia. Y el ser humano, por naturaleza, Dios lo ha dotado de eso. Entonces, hace referencia el apóstol Pablo a las verdades reveladas de esta sociedad, cuando aún estábamos muertos, pero él resalta la riqueza que hay en Dios, porque Dios que es rico en misericordia. ¿No les parece precioso este versículo? Dios es rico en misericordia por ese grande amor con que nos amó y lo demostró, porque más allá de palabras fueron hechos claros que nos han detallado la grandeza de su misericordia, formando este plan precioso de la salvación que nos lleva a la redención. Este amor que es tan profundo, porque estábamos aún muertos en pecado, dice el apóstol Pablo. Él nos ha dado vida juntamente con Cristo. Y abre paréntesis. Por gracias soy salvo. Por gracia, esa gracia inefable, esa gracia que no merecíamos. Sin embargo, su gracia nos cubre y nos da oportunidad de vida. Fíjense, y esa gracia nos ha hecho entrar juntamente con Cristo que ha resucitado para sentarnos entonces en los lugares celestiales. Nos hizo sentar con Cristo Jesús y en esta expresión nos encontramos en varios versículos, señala esa unión con Cristo en su resurrección, en su ascensión, en su papel actual a la diestra de Dios desde este lugar de compañerismo, y Él nos concede que participemos en las obras del poder de su reino. ¿Por qué? Porque esto se verá en los siglos venideros, estas abundantes riquezas de su gracia que han sido manifestadas por medio de su bondad para con todos nosotros por medio de Cristo Jesús. Y estos siglos venideros, no importa la gloria que podamos experimentar y gozar en el tiempo presente por el poder y la autoridad del reino de Cristo, es claro que aún hay mucho que no se ha realizado, y lo que se hará efectivo en la consumación de esta era y con la inauguración del inimaginable futuro que Dios tiene reservado para los que perseveran en Él, para los suyos, para sus hijos. ¿Cuántas cosas están reservadas, hermanos? Aquí estamos recibiendo ciertas cuotas. La principal cuota que nos garantiza esa vida eterna es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa es una cuota. Pero hay tantas cosas inimaginables que no tenemos la capacidad en estos momentos de poder entender. Y la mayor gracia que nos ha permitido la salvación, porque somos salvos por gracia, por medio de esa fe. Y esto no es de nosotros, esto es don de Dios. Qué precioso versículo, ¿verdad? No por obras, dice el apóstol, para que nadie se gloríe, porque nosotros somos hechuras suyas, somos creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para toda buena obra, y Dios lo ha preparado de antemano para que nosotros anduviésemos en Él. Esa gracia, habla de esta gracia inmerecida y esta bondad por la cual nos es dada la salvación, pero también es la poderosa palabra que describe la forma de operar del Espíritu Santo. Y gracia es ese favor, ese favor que no merecíamos, pero que lo hemos recibido. Entonces, nosotros hemos sido creados para que anduviésemos en ella. Lo maravilloso de la obra de la nueva creación de Dios en cada creyente
es que Él renueva la naturaleza de sus hijos redimidos para la realización de toda buena obra. Y le dice entonces, miren, acuérdense que en otro tiempo nosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisos por lo que se llama circuncisión, que es la que se hace en la mano. En aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de esa ciudadanía de Israel. Estábamos ajenos a ese pacto de la promesa. Estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Qué triste era la realidad del ser humano sin Dios, ¿verdad? Alejado de la ciudadanía, esos incircuncisos, que es el término más directo para describir el hecho de los gentiles que estaban fuera de cualquier pacto con Dios. Imagínense sin Cristo. Y es la primera de las 5 frases en este versículo que describen la separación de los gentiles antes que Cristo viniera. Estar sin un Mesías es el origen de la futilidad y la desesperanza. No hay esperanza para los que están sin Dios. Pero qué hermoso el versículo 13 cuando nos dice, pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora estamos juntos con Dios y son gloriosas estas palabras que nos llevan a entender esa vida que nos entregó el Señor por medio de su muerte, que hemos pasado del pecado a la salvación y que hemos pasado de esa falta de esperanza a este gozo eterno. Y la esencia de la paz es lo mismo que causa el cese de la separación que da la lucha. La paz significa estar unidos con y también poner fin a la hostilidad, porque Él es nuestra paz. Pues de ambos pueblos, tanto de los judíos como los gentiles, hizo uno y derribó la pared intermedia de la separación a través de su gracia. Y él, a través de su carne, logra abolir toda la enemistad, todo lo expresado en los mandamientos, en cuanto a los ritos, en cuanto a todo lo que impedía que se llevase a cabo esta redención. Y él vino y anunció estas buenas nuevas a todos los que estábamos lejos y a los que estaban cerca, tanto a los judíos como a los gentiles, porque por medio de él, los unos y los otros, vamos a tener entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Quién es ese espíritu que nos guía? Así que ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, ahora somos conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. ¡Qué maravillosa este resultado obtenido por medio del sacrificio de Jesucristo! Y estamos edificando sobre el fundamento de los apóstoles, de los profetas, sabiendo que la principal piedra del ángulo es Jesucristo, de quien es todo este edificio que está bien coordinado y va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, los apóstoles, los profetas que aquí se mencionan deben distinguirse de aquellos a los que se hace referencia. Y en este caso aluden a los apóstoles, a todos los apóstoles que fundaron. Y mientras aquí nos hace referencia a aquellos que ministran en las iglesias de Cristo, que tienen un sentido más general. Y la metáfora del cuerpo que está llenado por Cristo complementa tal edificio, ese templo habitado por Dios a través del Espíritu Santo, porque en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Hermosos son estos versículos, cuando nosotros nos damos cuenta que somos salvos por gracia, que nosotros estábamos totalmente alejados de la ciudadanía de Israel, pero ahora hemos pasado a ser entonces familia de Dios. Efesios capítulo 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros, los gentiles, si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros.
a saber que por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito en breve, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo, el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu, que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio, del cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su potencia. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todo cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que crió todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la Iglesia a los principados y potestades en los cielos, conforme a la determinación eterna que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en el cual tenemos seguridad y entrada con confianza por la fe de Él. Por tanto, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, del cual es nombrada toda la parentela en los cielos y en la tierra, que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser corroborados con potencia en el hombre interior por su Espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que, arraigados y fundados en amor, podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, por la potencia que obra en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia por Cristo Jesús, por todas edades del siglo de los siglos. Amén. Bueno, ¿qué les parece lo precioso que es el misterio revelado a la humanidad? Y el apóstol Pablo les dice: yo por esto soy prisionero de Cristo, por este misterio glorioso que ha sido revelado y que Él lo ha compartido, y hasta la presente fecha el trabajo evangelizador del apóstol Pablo aún sigue estando vigente en cada una de las epístolas que este siervo de Dios escribió. Fíjense cómo Pablo reflexiona que su misión es ayudar a judíos y a gentiles a aceptarse mutuamente como coherederos del pacto de salvación. Y este misterio resultaba particularmente extraño para los judíos del Antiguo Testamento y no fue entendido ni por ellos ni por los gentiles hasta la venida de Jesucristo, que nos ha revelado este glorioso misterio. Y notamos que el apóstol Pablo describe su ardiente deseo de ayudar a todo creyente a descubrir su papel en la dispensación, propagar, distribuir, en administrar esta gran verdad del propósito de Dios para su pueblo. Y el propósito eterno es el mismo aquí. Y estos lugares celestiales, cuando Pablo cita, es la intención de Dios de enfrentar a la iglesia a todos estos poderes del mal como un instrumento para dispensar a través de toda la tierra lo que Dios ya ha realizado en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, por medio de la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo, el apóstol Pablo asegura, a través de la verdad revelada por Dios, que la iglesia está llamada para dispensar, para administrar y a la vez también para contrarrestar toda obra del mal. Y la segunda, aquí nos hace referencia a la segunda oración del apóstol Pablo para que el poder del Espíritu Santo llene
a cada creyente, y esto, por supuesto, es una necesidad lógica. Si es que el objetivo de Dios no se ha llevado, es necesario aplicar. El apóstol Pablo nos revela en este capítulo sobre la apreciación del misterio. Por esto él expresa: por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas no entienden, ¿verdad?, la manera en que se ora, pero bueno, la palabra de Dios sí nos revela la manera en que se ora. Muchos de pie, otros adoran doblando sus rodillas en señal de humillación, en señal de adoración. Y nos hace referencia en el que él dobla sus rodillas porque de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y este orden familiar, hablando en términos humanos, nosotros ligamos la identidad de un esposo, una esposa, niños a su apellido familiar. Y esto, sin embargo, los identifica superficialmente, y la identidad familiar tiene una raíz más profunda. Familia es una palabra que está arraigada en Dios. Dios es Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es en sí mismo una familia divina, y ello a su vez se expresa en la manera como Dios se relaciona con la gente. La Biblia revela este aspecto de la naturaleza de Dios, porque recordemos, miren la manera en que Jesucristo nos enseña a orar. Cuando los discípulos se acercaron a Jesús para decirle que los enseñara a orar, así como Juan había enseñado a sus discípulos, el primer rasgo que Jesucristo nos manifiesta de su Padre es que Él es también nuestro Padre. Por eso iniciamos la oración perfecta como: Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, esto expresa la manera como Dios se relaciona con la gente. La Biblia nos revela este aspecto de la naturaleza de Dios en un rico y variado uso de imágenes de la familia. Y Dios es nuestro Padre. Dios es el esposo para su pueblo. Dios es como una madre que cría a sus hijos. Cristo es el esposo de la iglesia, y cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, Dios les otorga este nombre que en esencia le pertenece, el nombre de familia, y el esposo, la esposa y los hijos viven a la altura del verdadero significado de esta palabra cuando reflejan la naturaleza y la vida de la familia divina en la vida humana. Entonces, el apóstol Pablo nos dice: para que os dé conforme a estas riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con el poder en el nombre interior por el Espíritu, por su Espíritu, para que habite Cristo en la fe en nuestros corazones, a fin de que nosotros estemos arraigados, cimentados en su amor, que nosotros seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos. Imagínense cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento humano, para que a partir de esto podamos ser llenos de la plenitud de Cristo. Imagínense la forma en que el apóstol Pablo ora, porque aquí él está haciendo referencia a la oración que eleva al Padre, para que a través de esa intercesión el Todopoderoso nos dé la capacidad de enteramente comprender la plenitud de la anchura, de la longitud, de la profundidad, de la altura, de lo que es el amor de Dios. Y esta oración, recordemos que los líderes espirituales deben orar por su gente y también enseñarles. Y Pablo oraba para que sus hermanos creyentes conocieran el poder del Espíritu en la persona interior, como el barco asediado por la tempestad. Según había él experimentado una vez, se vio reforzado por dentro y ceñido por fuera, y sabiendo que la fuerza del cristianismo no se debe a las leyes externas, Pablo oró para que Cristo entrara a través de la puerta abierta de la fe y habitara en los corazones, e imprimiera su naturaleza sobre las mentes, las voluntades y las emociones de aquellos creyentes. Cuando Cristo entra en nuestras vidas,
la llena con su vida. Y ese es el terreno en el cual echamos raíces y florecemos. Y el suelo sobre el cual se funda nuestras vidas es la oración, porque la oración engendra oración para que el creyente, a quien el amor de Cristo llena de la plenitud de Dios, aprenda a pedir y a esperar cosas grandes en Él. Nosotros estamos llamados a tener una vida plena en oración. El apóstol Pablo, consciente de este gran compromiso, a través de ministrarles los misterios de Dios a estas iglesias fundadas, les invitaba a ellos a profundizar, a inquirir, a buscar cada día más, porque, hermanos, todo esto que nos presenta la palabra de Dios son grandezas que podemos adquirir solamente permaneciendo en Él, arraigados en Él, inamovibles en Él. Y hace la experiencia y expresa aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas abunden mucho más, según Él actúa en nosotros. A Él, solamente a Él sea la gloria, porque de Él es la iglesia, por todas las edades, por todos los siglos. El apóstol Pablo da un pincelazo de la propiedad que es la iglesia de Cristo para Él. Y estos lazos de amor que deben permanecer enteramente atados a Él. Esto de verdad que la epístola de los Efesios, sin duda alguna, nos eleva a Dios de una manera especial, reconociendo un poquito esa gracia, ese amor, esa buena voluntad que se manifestó plenamente en Cristo a través de este sacrificio perfecto, y cómo desborda en ternura de todo concerniente a unificar a un solo pueblo bajo el mismo vínculo de la perfección, el amor. Cómo nos compró, cómo nos alcanzó. Imagínense saber ustedes que nosotros no merecíamos este nombre. Sin embargo, la palabra de Dios nos revela que a los que les aceptaron, Él les dio la oportunidad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y el apóstol Pablo decía, miren, ustedes estaban alejados de la ciudadanía, ustedes no tenían esperanza, pero Dios, que le plugió, que le pareció, por el amor de Cristo Jesús, llamarlos a ser ahora partícipes de estas herencias celestiales, a las cuales se les está prometiendo a todo aquel que enteramente escucha, abraza y se entrega de una manera sin precedentes al Señor. Entonces, hermanos, son preciosas las revelaciones que Dios nos detalla por medio de la palabra del Señor. Vamos a tener ya la oración de cierre para prepararnos, pues estamos en día de preparación. Oremos. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria, Señor. ¿A quién iremos? ¿A dónde iremos? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna. Gracias por esta preciosa oportunidad que nos has concedido una vez más. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Perdónanos, Padre bueno, porque reconocemos que ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones. Señor, considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día. Ten misericordia, Señor. Te damos gracias por la asistencia de cada uno de nuestros hermanos que han estado conectados en este día. Bendice y guarda a nuestros hermanos que están desde México, desde Panamá, desde los Estados Unidos, desde Alemania, desde Colombia, desde República Dominicana, Señor, desde Chile. Gracias por cada uno de nuestros hermanos que han compartido con nosotros en este día, Señor. Te pedimos que tu gracia, que tu bondad y tu misericordia los alcance. Te damos gracias, Señor, por los niños. Guárdalos, bendíceles, fortaléceles. Así también
como los jovencitos, Señor, que puedan huir de las pasiones juveniles que acechan sus almas. Bendice y guarda, Señor, los adultos conforme a nuestras responsabilidades. Ten misericordia por amor de tu nombre de los ancianitos, Señor. Tú sabes que muchos han invertido sus fuerzas en tu causa. Sigue bendiciéndolos, Señor, que hasta su último día ellos puedan mantener esa antorcha de la fe encendida en sus corazones. Oh Padre, te presentamos los matrimonios. Ten misericordia, Señor. Los padres, danos la capacidad para guiar a nuestros hijos y permite que nuestros hijos sean hijos dóciles. Ten piedad, Señor. Acuérdate, Señor, de cuánto necesitamos de ti, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Te presentamos los enfermos. Muchos, Señor, han sido sanados por tu nombre y te damos gracias, porque tu mano sanadora no se ha cortado, Señor. Te damos gracias porque tu pueblo está orando a favor de muchos hermanos que hoy por hoy están sanos, están bien, Señor, y recibe toda la honra y toda la gloria, Señor. Te damos gracias porque en este día nuestra hermana Cruz María Sánchez ya salió del hospital, Señor. Un milagro más. Qué manera gloriosa de hacer tu voluntad, Señor. Gracias por la vida de nuestra hermana. Gracias, Señor. Seguimos clamando a favor de nuestros hermanos que siguen necesitando, Padre, de ese poder sanador que lo cambia todo. Ten piedad, te presentamos al apóstol Cecilio, Señor, así como nuestras hermanitas que están padeciendo de cáncer, como es Lauri, como es Nathan, como es Natanael, como es Lisa Córdoba, Señor. Ten misericordia, Padre bueno. Tú tienes todo poder, toda autoridad, Señor, y tú tienes, Señor, la potestad de sanar. Solamente a nosotros nos toca creer en ti, Señor, y aceptar tu voluntad. Te presentamos a nuestros jovencitos, a José Díaz, a Alan, a Sapti, Señor, están delante de ti. Pon tu mano buena, Señor, así como nuestras ancianitas, Lucita Correoso, Señor, nuestra querida hermana Ernestina, Señor, nuestra hermana María Luisa Vázquez, nuestra hermana Raquel López, nuestra hermana Benita Bozo, Señor, están delante de ti, Señor. Ten misericordia, Padre, de Evelyn Figueroa, Señor, su dolor en los huesos, así como te presentamos, Señor, cada hermano que ha pedido la oración, Señor. Tú sabes cuánta dificultad de la salud de nuestro hermano Pablo Cárdenas en el hospital, Señor. Ten misericordia también de tus siervos, Padre eterno. Tú conoces cada uno de sus procesos, Señor. Ten compasión de la salud de nuestra hermana Nivia Luis, también está en tus manos, Señor. Ayúdanos a orar unos por otros, Señor, porque eso es agradable a ti. Ten misericordia, Padre, este día de reposo que estamos ya para recibirlo, que sea de mucha bendición para tu pueblo reunido, que nos gocemos, que nos deleitemos en hacer tu voluntad, porque es día santo, agradable a Jehová. Gracias, Señor, por tantas bondades que nos has concedido. Ayúdanos cada día a orar unos por otros. Sigue bendiciendo a tu pueblo. Ten misericordia de la paz en Israel, Señor, en Panamá, que todo termine ya y que tu mano buena, Señor, pueda resolver los problemas. Quédate con nosotros, Señor. Te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y la comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de tus hijos. Nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.